Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Estamos en una clase de ecología aplicada. Hoy vamos a ver el crecimiento logístico. Entonces, las poblaciones cuando crecen se van agotando los recursos y escasean los alimentos y el espacio. Entonces eso hace que haya una competencia entre los individuos que conforman una población. Y eso hace también que el crecimiento de la población vaya siendo afectado. De esa manera también pueden aparecer las enfermedades epidémicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos el caso de la peste bubónica, tenemos el caso del dengue, tenemos el caso del VIH. Entonces, varias enfermedades epidémicas que también se cobran vidas y también hacen que el número de individuos en una población vaya, se vaya afectando. Entonces tenemos esta gráfica del crecimiento logístico. Entonces tenemos el tamaño poblacional en el eje vertical, en el eje de ordenadas, y en el eje de axis entonces vamos graficando el tiempo. Este es el crecimiento poblacional de generaciones discretas y tasa de multiplicación dependiente de la densidad poblacional. Nosotros hacemos para este crecimiento logístico, entonces lo que hacemos es suponer varias situaciones, de que el tiempo avanza a pasos discretos, que los recursos del medio son limitados y que el índice reproductivo neto decrece en forma lineal y depende del tamaño de la población. Esta situación de crecimiento entonces estamos aplicando para individuos que se reproducen por vía sexual. Entonces, el origen del modelo tenemos n en el tiempo más 1 es igual al índice reproductivo neto que se representa por r sub 0 por el número total de individuos. A esta primera ecuación nosotros le denominamos ecuación 2.1. El índice reproductivo decrece conforme la densidad poblacional aumenta y la manera más sencilla de hacerlo es representarlo de esta forma con una función lineal. Entonces se puede determinar el número de individuos en equilibrio y este es el número total de individuos. Entonces, si el índice reproductivo neto es igual a 1, indica que la población ya dejó de crecer. Esto es que cada individuo solo deja un descendiente a la generación siguiente. No dos, no tres, sino un individuo que lo sustituye y eso hace que el número de individuos total no aumente, ¿verdad? Al punto donde la línea recta decreciente corta a R sub 0 es igual a 1. Se le llama punto de equilibrio de la densidad poblacional. Entonces, ese punto de equilibrio es este punto que nosotros podemos observar acá. Y ese es el punto donde la población está en equilibrio. El tamaño de la población correspondiente a este punto será, por lo tanto, la densidad de equilibrio de la población. Tenemos esta ecuación que describe la recta y que es el índice reproductivo es igual a V menos M, que es la pendiente, por el número total de individuos. Acá es V, acá tenemos V, que es la ordenada en el origen. Entonces, M es la pendiente de la recta, de la línea recta, de la ecuación de la línea recta. Entonces, eso hace que es la inclinación de la línea recta. El valor del índice reproductivo puede sustituirse en la ecuación 2.1 y la ecuación 2.1 es esta ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces lo que hacemos es reemplazar el valor entonces en la ecuación 2.1. Tenemos que la ecuación 2.1 es igual a índice reproductivo neto por el número total de individuos y reemplazamos el valor de R0 que se ve acá.
Entonces el R sub 0 es igual a V menos M por NT. Entonces de esa manera en esta ecuación vamos reemplazando como R0, que se puede observar acá, es igual a V menos M, que es la pendiente, por el número total de individuos. Entonces reemplazo por su valor. En vez de poner R0, entonces ya pongo este valor que es igual V menos M por número total de individuos por número total de individuos, que es este otro punto que está acá. Entonces vamos reemplazando y volvemos a definir. R sub 0 es el índice reproductivo y acá NEQ es la densidad de población en equilibrio. Entonces, de esa manera esta ecuación describe el crecimiento de una población que aumenta a pasos discretos en un ambiente limitado, donde no hay abundancia de alimentos, donde no existen las condiciones necesarias para que se puedan los individuos desarrollar libremente. El producto de la densidad de la pendiente dependerá de la forma de la curva de crecimiento. Entonces, este crecimiento logístico, como se observa acá, tiene una forma que se dice que es una forma sigmoidea. Entonces, de esa manera, entonces, tiene una forma característica la curva cuando los recursos no son ilimitados, o sea que cuando los recursos son limitados para los individuos. Entonces, el producto de la densidad y la pendiente, una manera de graficar, entonces tenemos nosotros, si tenemos así, significa que el número de individuos va en aumento, entonces es creciente. Cuando tenemos una gráfica, este tiene una pendiente, una inclinación positiva porque va en este sentido. Entonces esto tiene una pendiente negativa porque va en este sentido e indica que el número de individuos va decreciendo, va disminuyendo con el tiempo. Y esto indica que es constante alrededor o con el correr del tiempo. Entonces, índice reproductivo neto, y la imagen representa la forma lineal decreciente de la tasa de multiplicación R0 en función de número de individuos o densidad poblacional en equilibrio menos el número de individuos. NEQ es la densidad de población de equilibrio y la pendiente de la recta es exactamente la misma que la figura 2.2, solo que la ordenada en el origen correspondiente al punto de equilibrio. Entonces, cuando el índice reproductivo es igual a 1, o sea que B, en vez de colocar la letra B, como R0 es igual a 1, entonces acá colocamos el valor de 1. Entonces, R0 es igual a 1, la densidad poblacional. Entonces, si Z, entonces Z es el número de individuos en equilibrio menos el número de individuos. Entonces le denominamos a esta diferencia como Z y sustituimos el valor del índice reproductivo neto en la ecuación anterior, en la ecuación 2.1, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, nosotros sabemos que cuando R sub 0 es igual a 1 menos la pendiente por la diferencia entre la densidad de población en equilibrio menos el número de individuos. A esto nosotros lo que hacemos es llamarle Z. A NEQ menos N le llamamos Z. Entonces, al reemplazar en esta ecuación, hacemos que el índice reproductivo va a ser igual a 1 menos la pendiente por Z. ¿Por qué? Porque Z equivale a NEQ menos N, número de individuos o de densidad poblacional en equilibrio, menos el número de individuos. Entonces, esta es la ecuación 2.3. Y tenemos que, entonces, N en el tiempo más 1 es igual al índice reproductivo neto por el número total de individuos. Esa es la ecuación 2.1.
Entonces vamos bajando nuevamente esa ecuación acá en este punto. Entonces vamos reemplazando y tenemos ya la ecuación 2.3, que es índice reproductivo neto es igual a 1 menos m por z, cuando por supuesto entonces la población está en equilibrio, o sea que el número de individuos no aumenta en una población. Y tenemos acá que n t más 1 es igual a, entonces de la ecuación 2.1 que más atrás habíamos explicado, entonces por el número total de individuos, cuando el índice reproductivo neto es igual a 1 menos m por z, ecuación 2.3. Entonces nosotros reemplazamos la ecuación 2.3 en la ecuación 2.1. Y tenemos que el número de individuos va a ser igual al número de hembras de la generación T, va a ser igual a 1 menos m por z por el número total de individuos. Entonces, el número total de individuos más 1 es igual al número de hembras en la generación T más 1, y z por T es la densidad de equilibrio menos la densidad poblacional en la generación T. Y m es la pendiente de la recta de decremento. Entonces, si la pendiente es positiva, significa que la población está en aumento. Si la pendiente de la línea recta es negativa, significa que hay una disminución del número de individuos. Este modelo es en el que el índice reproductivo neto disminuye linealmente con el aumento de la densidad poblacional. Es la versión de generaciones discretas del modelo logístico. Acá nosotros tenemos un ejercicio que dice calcular y esbozar en una gráfica el crecimiento de 4 poblaciones que tienen los siguientes atributos, dice. Entonces lo que hacemos es, tenemos el número, la densidad poblacional en equilibrio, es 100 para el primer grupo de individuos. Entonces para el segundo, el número de individuos, o la densidad poblacional de equilibrio, es 100, para el tercero es 100 y para el cuarto es 100. O sea que el número de individuos en equilibrio en los 4 casos es 100. Entonces, el número inicial de individuos es 10 en los 4 casos, y acá lo que está variando, o lo que estaría variando, va a ser la pendiente de la recta. La pendiente de la recta. Entonces lo que hacemos es aplicar, aplicar acá la ecuación que el número de individuos va a ser igual a 1 menos m por z por el número inicial de individuos. Entonces, como acá nosotros podemos ver en este caso, entonces que 1 menos 0,008 por z, que es el número de individuos en equilibrio, menos la población, entonces, por 10. Entonces eso es igual a 17,2. Entonces, para calcular el siguiente, lo que nosotros hacemos es nuevamente calcular en este punto el número de individuos en equilibrio. 1 menos 0,008 por, multiplicamos acá 100, que es el número de individuos en equilibrio, menos este valor que nosotros tenemos acá. Entonces, que es 17,2. 17,2. Entonces, es 17,2. Colocamos acá 100 menos 17,2. Porque este ya es el valor o sea, el número de individuos siguiente. Entonces, por 17,2. Por 17,2. De esa manera, entonces, vamos obteniendo que el número de individuos en la situación N2, el número de individuos en la siguiente situación es 28,6. Posteriormente tenemos el número de individuos que calculamos 1 menos 0,008 por 100 menos 28,6, que es este valor que obtuvimos acá, por 28,6, que es este valor que obtuvimos acá. Entonces va a ser igual a 44,9.
44,9. Y ya tenemos esos valores. Entonces, lo que hacemos es graficar posteriormente en papel milimetrado. Entonces, las cuatro poblaciones tienen los mismos valores para el tamaño inicial y la densidad de equilibrio. La forma de crecimiento, por supuesto, es diferente. ¿Por qué? Porque acá se diferencian en la pendiente que tienen cada uno. Entonces, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal. Desde ya, muchas gracias.